Hola queridos amigos y almas en evolución. Hoy quiero invitarles a hacerse unas preguntas que tarde o temprano aparecerán en su vida. Esas preguntas son: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y quizá la pregunta más profunda de todas sea: ¿dónde está Dios? Durante siglos, muchas personas hemos aprendido a buscar a Dios afuera. Lo hemos imaginado en el cielo, en los templos, en las instituciones, en los libros sagrados, en los rituales, en las autoridades espirituales o religiosas. Hemos aprendido a pedirle, a agradecerle, temerle, obedecerle, esperar que nos proteja. Y en muchos casos hemos construido una relación con lo divino desde una pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Pero quizá estamos entrando en una etapa distinta de nuestra evolución interior, una etapa en la que la pregunta comienza a cambiar. Ya no solamente ¿qué quiere Dios de mí?, sino ¿qué está tratando de despertar Dios en mí? Y esa pregunta nos conduce de regreso a un lugar que muchas veces hemos olvidado: nuestro interior. Quiero invitarte a vivir y disfrutar de esta charla, la cual he titulado Del Dios externo al Dios interno. Una invitación a escuchar el alma y recordar nuestra conexión con todo lo que existe. Pues bien, hablar de un Dios externo no significa necesariamente hablar de algo equivocado. Para muchas personas, esa concepción de Dios ha sido una fuente de esperanza, de consuelo, de orientación y sentido. El ser humano, especialmente cuando todavía está aprendiendo a reconocer, necesita colocar lo sagrado en un lugar que pueda identificar. Por eso crea símbolos, templos, imágenes, rituales, oraciones, tradiciones, representaciones de lo divino. El problema comienza cuando dejamos de utilizar esos símbolos como caminos hacia Dios y comenzamos a creer que Dios está limitado en ellos. Cuando pensamos: Dios está allá afuera y yo estoy aquí. Dios decide y yo solamente obedezco. Dios sabe y yo no sé. Dios puede y yo soy impotente. Entonces aparece una separación: Dios por un lado, yo por otro. Y esa separación puede llevarnos a vivir esperando respuestas externas para preguntas que solamente pueden ser respondidas desde nuestro propio proceso de conciencia. Cuando creemos que todo lo importante está afuera, podemos comenzar a delegar nuestra responsabilidad interior. Esperamos que alguien nos diga qué hacer, qué pensar, qué creer, a quién seguir, qué está bien, qué está mal, qué debemos sentir, incluso qué debemos ser. Y poco a poco dejamos de escucharnos. Podemos llegar a conocer perfectamente bien la opinión de los demás, pero desconocer nuestra propia voz. Podemos aprender cientos de respuestas sin haber aprendido a formular nuestras propias preguntas. Podemos hablar mucho de espiritualidad sin haber tenido todavía un encuentro profundo con nuestro propio interior. Y entonces aparece una paradoja. Buscamos a Dios fuera, mientras ignoramos el espacio interior donde podemos experimentar lo sagrado.
Aquí comienza una transformación profunda. No se trata necesariamente de negar a Dios como una realidad trascendente, tampoco de afirmar que el ser humano es Dios en un sentido literal. La propuesta es mucho más íntima: reconocer que nuestra experiencia de lo divino también puede acontecer en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de discernir, en nuestra capacidad de reconocer el bien, en esa voz profunda que nos invita a ser coherentes con quienes verdaderamente somos, en ese espacio interior donde, cuando dejamos de hacer ruido, algo comienza a hablar. A esas realidades podemos llamarlas conciencia, alma, presencia, amor, espíritu, fuente, divinidad interior. Cada persona puede encontrar el nombre que mejor represente su experiencia. Lo importante no es el nombre, lo importante es la experiencia. Para ello, necesitamos hacer una distinción fundamental. Escuchar nuestro interior no significa hacer todo lo que nuestro ego quiere. El ego puede decir: yo tengo la razón. La conciencia pregunta: ¿qué es lo correcto? El ego dice: defiéndete. La conciencia pregunta: ¿es necesario responder desde el amor o desde la herida? El ego dice: necesito que los demás reconozcan. La conciencia responde: tu valor no depende de la aprobación externa. El ego quiere controlar. La conciencia aprende a comprender. El ego separa. La conciencia integra. El ego busca superioridad. La conciencia reconoce humanidad. Por eso, encontrar al Dios interno no significa escuchar cualquier pensamiento que aparezca dentro de nosotros. Significa desarrollar la capacidad de discernir qué voz proviene del miedo, del ego, de las heridas y de los condicionamientos, y cuál surge desde un lugar más profundo, sereno, amoroso y consciente. Escuchen, nuestra conciencia puede ser precisamente ese puente, el lugar donde podemos comenzar a recordar quiénes somos, porque cuando una persona despierta interiormente, empiezan a suceder situaciones maravillosas. Deja de vivir únicamente reaccionando y comienza a elegir. Deja de preguntarse ¿qué esperan de mí? Y comienza a preguntarse ¿qué es coherente con quien yo soy? Deja de vivir buscando aprobación y comienza a buscar autenticidad. Deja de preguntarse solamente ¿qué puedo obtener de la vida? Y comienza a preguntarse ¿qué puedo aportar a la vida? Y entonces la espiritualidad deja de ser únicamente una creencia, se convierte en una forma de vivir. Desde este entender aparece una pregunta: ¿qué tiene todo esto con la llamada quinta dimensión? Cuando hablamos de una quinta dimensión desde una perspectiva espiritual, podemos entenderla como un lenguaje simbólico para referirnos a un nivel de conciencia caracterizado por mayor integración, amor, responsabilidad, cooperación y conexión. No necesariamente como un lugar físico al que viajaremos, sino como una transformación en nuestra manera de percibir y relacionarnos con la existencia. Y si esa transformación ocurre,
no puede depender únicamente de nuevas tecnologías, nuevos sistemas o nuevas estructuras sociales. Tiene que comenzar dentro del ser humano, porque no podemos construir una nueva realidad con la misma conciencia que creó aquello que queremos transformar. Una nueva humanidad necesita una nueva manera de relacionarse, y de esta nueva manera comienza todo cuanto dejamos de vivir separados. Y analicemos que es muy probable que una de las grandes heridas de nuestra humanidad ha sido la separación. Yo contra tú, nosotros contra ellos, la humanidad contra la naturaleza, razón contra emoción, cuerpo contra espíritu, materia contra conciencia, éxito individual contra bienestar colectivo. Pero cuando comenzamos a despertar interiormente, descubrimos algo diferente. Estamos profundamente conectados. Lo que hago afecta a otros. La manera en que trato a una persona transforma una relación. La manera en que consumo afecta a la naturaleza. La manera en que pienso influye en mis acciones. La manera en que educo transforma una generación. La manera en que amo modifica el mundo de alguien. Entonces, aquí comprendemos que la conciencia no es solamente un asunto personal. La conciencia también es una responsabilidad colectiva. Es seguro que esta responsabilidad colectiva es una de las partes más difíciles del despertar, porque escuchar nuestro interior significa dejar de culpar permanentemente a lo externo. No significa negar las injusticias, las circunstancias difíciles o las heridas que otros han causado. Significa recuperar nuestra capacidad de elegir. ¿Qué hacemos con aquello que vivimos? Ya no puedo decir, así soy porque mis padres me hicieron así. O así reacciono porque alguien me lastimó. No puedo cambiar porque así es el mundo. No tengo alternativa. La conciencia comienza a decir, esto ocurrió en mi vida, pero ahora puedo decidir qué hago con ello. Por ejemplo, mi padre pudo ser muy violento, pero haciéndolo consciente puedo decidir tratar a mi hijo de manera distinta. Otro ejemplo podría ser que mi madre pudo haber sido infiel a mi padre y soy consciente de ello. Al identificarlo y hacerlo consciente justamente, puedo decidir ser más honesto y fiel a mis propios principios y valores a favor de los demás. Eso es libertad interior. Yo creo que una de las formas más profundas de espiritualidad es precisamente esa: dejar de ser esclavos de nuestras propias reacciones. ¿Cómo asumimos la conciencia? ¿Cómo escuchamos el alma? Quizá comenzando por algo que nuestra época ha olvidado: el silencio. Vivimos rodeados de ruido, pantallas, opiniones, noticias, redes sociales, publicidad, expectativas, comparaciones, urgencias. Y en medio de todo ese ruido, nuestra voz interior puede convertirse en un susurro. Por eso necesitamos detenernos, respirar, observar, sentir, preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesito comprender? ¿Qué parte de mí está actuando desde el miedo? ¿Qué estoy haciendo solamente para ser aceptado?
¿Qué necesita ser sanado? ¿Qué me está diciendo mi conciencia? Quizá la pregunta más importante sea: ¿la vida que estoy viviendo representa realmente a la persona que soy desde lo profundo? Y aquí sucede algo extraordinario. Cuando comienzo a conocerme, empiezo a comprender mejor al otro. Cuando reconozco mis heridas, puedo dejar de proyectarlas hacia los demás. Cuando comprendo mis miedos, dejo de necesitar controlar a quienes me rodean. Cuando aprendo a perdonarme, puedo comenzar a perdonar. Cuando dejo de juzgarme con tanta dureza, puedo mirar al otro con mayor compasión. Por eso el despertar interior no nos aleja de la humanidad, nos acerca a ella, porque descubrimos que detrás de nuestras diferencias existen seres humanos que también buscan amor, seguridad, reconocimiento, sentido y pertenencia. Y entonces ocurre algo profundamente hermoso. Reconozco en el otro algo de mí. Cuando la conciencia se expande, la naturaleza deja de ser simplemente un recurso. El árbol deja de ser solamente madera. El río deja de ser solamente agua. La montaña deja de ser solamente paisaje. El animal deja de ser solamente una propiedad. La tierra deja de ser solamente el lugar donde vivimos. Y allá comenzamos a comprender que somos parte de ella. Respiramos el aire que ella produce, bebemos el agua que ella sostiene, comemos aquello que ella permite crecer. Nuestro cuerpo está hecho de los mismos elementos que encontramos en el universo. Somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego, somos energía, somos materia. Y para quienes lo viven desde una perspectiva espiritual, también somos conciencia. Entonces, cuidar la naturaleza deja de ser solamente una obligación ambiental. Se convierte en una expresión de amor hacia nosotros mismos. Lo que también creo importante es quizá que aquí encontramos una de las experiencias más profundas. Miren, durante mucho tiempo hemos pensado: yo estoy aquí y el universo está allá, afuera. Pero somos parte del universo. Los elementos que constituyen nuestro cuerpo tienen una historia cósmica. La materia que existe en las estrellas forma parte de nosotros. Somos una pequeña expresión de una realidad inmensamente mayor. Y cuando lo comprendemos, aparece la humildad. No somos el centro de todo, pero tampoco estamos separados de todo. Somos parte de todo. Y esa es una de las experiencias más profundas de la conciencia. Sentir que pertenecemos. Y esta es la nueva espiritualidad. No necesitamos hacernos más preguntas. Necesitamos hacer mejores preguntas. No solamente en qué debo creer, sino cómo estoy viviendo lo que creo. No solamente quién tiene la verdad, sino ¿estoy siendo verdadero conmigo mismo? No solamente preguntarnos ¿dónde está Dios?, sino ¿cómo estoy experimentando lo divino en mi vida? No solamente ¿qué pasará con la humanidad?, sino ¿qué estoy haciendo yo
para contribuir a una mejor humanidad más consciente. Porque el despertar no ocurre cuando acumulamos más información. Ocurre cuando aquello que comprendemos comienza a transformar nuestra manera de vivir. La verdadera transformación comienza en nosotros. Queremos un mundo diferente, pero seguimos alimentando el odio. Queremos paz, pero reaccionamos desde la violencia. Queremos unidad, pero seguimos dividiendo. Queremos amor, pero condicionamos. Queremos una humanidad consciente, pero evitamos mirar nuestras propias sombras. Por eso la transformación comienza con una pregunta sencilla y profundamente incómoda. ¿Qué parte de aquello que quiero cambiar en el mundo necesita comenzar a cambiar en mí? Ahí comienza la verdadera transición, no en otro planeta, no en otra dimensión, no mañana, aquí, en nuestra conciencia, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de vivir. Quiero invitarte a un momento de reflexión. Cierra los ojos por un instante. Respira profundamente y pregúntate: ¿cuánto de mi vida he vivido esperando que algo externo me diga quién soy? ¿Cuántas decisiones he tomado por miedo a decepcionar a los demás? ¿Cuántas veces he ignorado aquello que mi interior ya sabía? Y ahora pregúntate también: si pudiera escuchar completamente mi conciencia, ¿qué me estaría diciendo hoy? No busques una respuesta inmediata. Permite que llegue. Tal vez sea una palabra, tal vez un recuerdo, tal vez una emoción, tal vez una persona, tal vez una decisión que has estado postergando. Tal vez simplemente aparezca el silencio. No importa. Escucha. Porque quizá durante mucho tiempo has buscado afuera una respuesta que estaba esperando ser escuchada dentro de ti. ¿Saben? Tal vez la llamada quinta dimensión no comienza cuando llegamos a algún lugar. Tal vez comienza cuando dejamos de vivir desde la separación, cuando descubrimos que somos responsables de nuestra conciencia, cuando dejamos de buscar permanentemente afuera aquello que necesitamos reconocer dentro, cuando comprendemos que el amor no es solamente una emoción, sino una manera de relacionarnos, cuando dejamos de ver al otro como enemigo y comenzamos a verlo como otro ser humano en su propio proceso, cuando dejamos de mirar a la naturaleza como algo separado y reconocemos que somos parte de ella, cuando comprendemos que el universo no es solamente algo que contemplamos, sino la realidad de la cual formamos parte. Y entonces, solo entonces, podemos descubrir algo hermoso. Dios no tiene que competir entre el afuera y el adentro. Lo externo puede ser símbolo, lo interno puede ser experiencia, lo trascendente puede ser misterio, y la conciencia puede ser el espacio donde nuestra vida
comienza a experimentar esa conexión. Para ir cerrando, despertar no significa convertirnos en alguien diferente. Significa recordar quiénes somos antes de que el miedo, las creencias, las expectativas y las heridas nos dijeran quién debíamos ser. Sanar es regresar a nosotros. Amar es recordar que nunca estuvimos realmente separados. Despertar es comenzar a escuchar esa voz serena que no necesita imponerse, porque simplemente sabe. Esa voz que no grita, que no amenaza, tampoco manipula, ni exige superioridad. Esa voz serena que invita, la voz de la conciencia, la voz del alma, la voz del amor. Y cuando comenzamos a vivir desde ahí, ya no necesitamos preguntarnos constantemente, ¿dónde está Dios? Porque empezamos a experimentar lo sagrado en nuestra propia existencia, en una mirada, en un abrazo, en el silencio, en la naturaleza, en el perdón, en la compasión, en una decisión tomada con amor, en la capacidad de reconocer nuestra propia humanidad y la del otro. Y entonces es cuando comprendemos. No se trata de escapar de este mundo para alcanzar una dimensión superior. Se trata de elevar nuestra manera de vivir en este mundo. Esa es la verdadera transformación. Esa es la verdadera expansión de nuestra conciencia. Esa es nuestra responsabilidad ante la nueva humanidad. Despertar nosotros para ayudar a despertar la vida que compartimos. Porque cuando una persona encuentra su centro, deja de vivir desde el miedo. Cuando encuentra su conciencia, deja de ser esclava de sus condicionamientos. Cuando encuentra su alma, recuerda su propósito. Y cuando recuerda que forma parte del todo, comprende que su bienestar nunca puede estar completamente separado del bienestar de los demás, de la naturaleza y de la vida. Así que quizá hoy no necesitamos buscar tan lejos. Quizás solamente necesitamos detenernos, respirar, cerrar los ojos y escuchar. Porque es muy seguro que la respuesta que llevamos tanto tiempo buscando afuera ha estado esperando con paciencia, silenciosamente dentro de nosotros. Y quizá volver a escucharla sea en realidad volver a casa. Muchas gracias por acompañarme en estas reflexiones, en las meditaciones de los domingos. Gracias infinitas por compartir aquello que reconoces puede servirle a tu familia, a tus amigos y a la humanidad. Namaste.